tratando de llevarla de una forma que ustedes se merecen y sobre todo temas de actualidad, ¿ya? Como ven, nosotros estamos trabajando bastante con el PMBOK 7. Ya les contaba, la gran diferencia es que la mayoría de instituciones siguen trabajando con el PMBOK 6 y eso ya tiene digamos, si bien es cierto, sigue válido el PMBOK 6, como hablamos en nuestra primera clase, pero el PMBOK 7 tiene muchas actualizaciones y esas actualizaciones pues son las que les estamos brindando para todos ustedes, ¿ok? Así que gracias por mantenerse durante estas 6 clases y vamos hoy día a culminar con los temas que hemos venido tratando, ¿ok? Entonces, voy a proyectar, déjame un segundito y ahorita proyecto. Mm, mm, mm. Chicos, una pregunta. En la clase anterior llegamos hasta el bloque 4, que es la planificación, ¿cierto? El dominio 4. Planificación, o ya hicimos el quinto, que es trabajo de proyecto, el quinto dominio. No sé si se acuerdan, por favor, ahí me ayudan. Ahí me confundí un poco en lo avanzado, porque no llegamos a cubrir todo el tema de la clase pasada. Ahí estoy proyectando para que les sirva de guía. Esta es la última lámina de planificación. Creo que esta sí la vimos, ¿no? Ayúdenme con un check, por favor. Grecia, Edilia, Daimi, Carmen, Salvador. Ayúdenme, por favor, con la validación. ¿Llegamos a ver esta lámina? Hola, chicos, ¿están ahí? Chicos, cuando alguien pregunta, se responde. Ayúdenme, por favor. ¿No estoy proyectando? Sí, sí estoy proyectando. Con Sandra, gracias, gracias. Y yo, entonces, soy yo, disculpen, no dije nada, un jalón de oreja para mí. Yo pensé que sí estaba proyectando. Ahora, confírmame, Sandra, porfa, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, ya, gracias. Entonces, lo que les estaba mostrando es esta pantalla, esta presentación. Llegamos a ver este slide, ¿cierto? El planificación y métricas y alineamiento, pero entendería que esta no, la de trabajo de proyecto, ¿no? El quinto dominio. Ahí cuéntenme, por favor, por sus comentarios o pueden activar el audio. A ver quién me ayuda. Chicos, ¿me escucharon? Grecia, Edilia, creo que Grecia, tú alzaste el check anterior. No sé si ahí me puedes confirmar. ¿Se llegó a ver esta pantalla, este slide de planificación? Bueno, sí, hemos llegado a ver esta, ¿ya? Nos quedan 4 dominios que son los más cortos, ¿ya? Entonces los vamos a revisar ahora. El tema de trabajo del proyecto, ¿ok? El tema de trabajo del proyecto, que es el quinto dominio, básicamente está asociado con el establecimiento de los procesos y la realización del trabajo para permitir que el equipo de proyecto cumpla con los entregables resultados esperados, es decir, la ejecución ya del proyecto, ¿sí? ¿Y qué es lo que incluye? Bueno, básicamente incluye los siguientes ítems principales. El hecho de gestionar el flujo de trabajo existente, el nuevo trabajo que pueda existir o los cambios que se puedan dar a algo ya trabajado, ¿sí? Es la ejecución de esos 3 frentes. Se tiene que mantener el foco y digamos, al equipo centrado en cumplir los objetivos del proyecto. Se debe establecer sistemas y procesos de proyectos eficientes. Ya, todos los procesos, los sistemas que nosotros vamos a implementar en el proyecto tienen que ser eficientes. Si no nos generan valor, mejor cambiar de procesos, cambiar de sistemas. También implica comunicarse con los interesados, incluyendo a los proveedores, gestionar los materiales, equipamientos, suministros y logística.
Monitorear los cambios que pueden afectar al proyecto, ¿no? Está ligado al primer punto. Y habilitar el aprendizaje de proyectos y la transferencia de conocimiento. ¿Sí? El hecho de poder aprender entre todos, ¿sí? Enseñar a quienes no sepan y también aprender de quienes sí saben, ¿no? Y transferir finalmente el conocimiento hacia otro proyecto que pueda necesitarlo. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos si los procesos de proyecto son efectivos? Bueno, primero lo evaluamos desde el lado del director de proyecto y del equipo también del proyecto, en la medida que se establezcan y revisen periódicamente los procesos para determinar si hay cuellos de botella, es decir, si hay problemas, si en algo no estamos avanzando, ¿sí? Si el trabajo fluye al ritmo esperado, es decir, nosotros estimamos en la planificación de que va a tomar un sprint, por ejemplo, 3 semanas, y para eso necesitamos tal esfuerzo. Ese esfuerzo se está ejecutando y en realidad estamos avanzando bajo ese ritmo de trabajo. Ahí hay que empezar a preguntarnos, ¿no? Y si hay algún impedimento que esté bloqueando el progreso. Está relacionado con los cuellos de botella, ¿de acuerdo? Las formas de optimizar los procesos para que sean efectivos para el entorno incluyen métodos de producción Lean. Este es un tema relacionado a mejora de procesos, ¿ya? Es todo un framework de mejora de procesos. Y básicamente lo que nos dice la metodología Lean es el hecho de que podamos eliminar aquellas actividades que no nos generan valor. Lean viene de la palabra limpiar, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se hace mediante una estrategia, mediante unos mecanismos, logramos el objetivo de limpiar y eliminar todo aquello que no genera valor, ¿sí? Retrospectivas o lecciones aprendidas. Lo que ya vimos en el Scrum, por ejemplo, ¿no? En el Scrum manejamos reuniones de retrospectiva cada que termina un sprint. ¿Para qué? Para tomar toda la experiencia vivida en el proyecto, en el sprint hacia adelante, pues optimicemos cada uno de esas vertientes. ¿Cuál es la siguiente mejor versión? Esa es básicamente una pregunta que nos debemos hacer para poder determinar, digamos, con qué tarea nos vamos a quedar en realidad como un estándar, como una buena práctica. ¿Sí? De repente, oye, he hecho el sprint 1, el sprint 2 y el sprint 3 y digo, lo mejor me fue en el sprint 2. Entonces replico las buenas prácticas de ahí y las hago, las traslado para el cuarto sprint. Y a partir de ello utilizo solo esa estrategia. ¿Sí? La evaluación de procesos puede incluir auditorías de procesos y actividades de aseguramiento de calidad para garantizar. Siempre nos auditan. En las empresas hay auditoras internas y también auditoras externas. ¿Sí? Las externas son, por ejemplo, los reguladores, los fiscalizadores. Entonces, siempre estamos en constante auditoría. ¿Ok? ¿Qué restricciones tenemos a la hora de abordar el trabajo? Restricciones, ojo, cosas que desde el inicio decimos, oye, esto no nos va a dejar avanzar. Liderar con éxito un proyecto incluye comprender las restricciones asociadas con el trabajo. Una restricción es una fecha de entrega fija. ¿Qué quiere decir eso? Yo dije, el primer sprint va a estar a fines de febrero del 2025. Esa fecha no se puede mover pase lo que pase, es una restricción, ¿sí? Se tiene que respetar. No hay posibilidad de la negociación, no, se tiene que respetar. Códigos regulatorios también, ¿no? Las regulaciones, eso nos brinda el Estado y nos regimos del cumplimiento de esas leyes, entonces tampoco podemos obviar esas regulaciones. El presupuesto predeterminado está de la mano con los recursos limitados, ¿no? El presupuesto es limitado, no podemos pasarnos del presupuesto. Los riesgos permitidos. Cuando nosotros analizamos riesgos, hay riesgos que vamos a tenerlas que asumir, ¿sí? Y las asumimos desde el inicio del proyecto. Así que para esas no me voy a desgastar generando un plan de contingencia o mitigación. Simplemente sé que van a pasar y voy a tener que asumir. Las políticas de calidad. Si estamos en una empresa que está certificada por una ISO 9001, ya hay lineamientos asociados a la calidad. Entonces, debo siempre cumplirlas. Equilibrar estas restricciones cambiantes al tiempo que se conserva la satisfacción de los interesados es una actividad continua del proyecto, ¿sí? Todo esto tiene que manejarse de manera actualizada, y es decir, de forma continua, ¿ok?
¿Cómo nos comunicamos e involucramos a los interesados? Esta parte está relacionada con el primer dominio de desempeño, que era interesados, ¿sí? En toda la ejecución del proyecto siempre vamos a tener la necesidad de que los interesados, a pesar que ellos no están participando, estén interesados de nuestros avances. Y esta es la fase donde es más difícil mantener involucrados a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy creativos para captar su atención. Porque en esta fase, como se habla de temas duros, ya de ejecución, muchas veces pierden el interés y el involucramiento por consecuencia, ¿sí? Entonces, gran parte del trabajo de proyecto está asociado con la comunicación y el involucramiento. Es la parte más desgastante que tenemos como project managers, especialmente el trabajo asociado con el mantenimiento del involucramiento de los miembros del equipo y otros interesados. La información se puede recopilar en reuniones, conversaciones y extrayendo información de repositorios electrónicos. Una vez recogida, se distribuye como se indica en el plan de comunicaciones de la dirección de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Esto quiere decir de que todo el feedback que me pueden dar los interesados lo recopilo de diferentes maneras, en algunas reuniones, encuestas, en repositorios donde se genere, digamos, toma de opinión, u otra manera que yo pueda recopilar cómo se están sintiendo mis interesados, ¿sí? Una vez que yo lo recojo y la analizo y genero algún plan de mejorar esas percepciones, lo tengo que comunicar a todos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? La comunicación tiene que estar en todo momento. En el día a día hay solicitudes ad hoc de información. ¿Qué quiere decir hay solicitudes ad hoc? Es solicitudes específicas, puntuales de información. Una abundancia de solicitudes de comunicación ad hoc puede indicar que la planificación de la comunicación no fue suficiente para satisfacer las necesidades de los interesados, ¿sí? Eh, Muy importante que todo esté comunicado porque cuando no se realiza ello, las personas empiezan a trabajar desde su propia perspectiva, desde su propia importancia, desde su propio involucramiento. Por lo tanto, la comunicación en todo momento es fundamental. Necesario un mayor involucramiento de los interesados para garantizar que se cumplan los requisitos de información de los mismos. Si ustedes están ejecutando un proyecto y a sus principales interesados no los ven involucrados, es un gran riesgo. Algo tienen que hacer. Hasta a veces yo digo, no sigan avanzando hasta que vuelvan a capturar el interés de sus stakeholders. Porque es un riesgo, ustedes están avanzando a ciegas sin hacer retrospectiva con sus principales interesados. Y eso es un riesgo hacia el final del producto. Normalmente cuando pasa ello, ustedes entregan el producto final y ahí les va a decir el interesado, no estoy de acuerdo, por favor cambia esto, y es retroceder a hacer retrabajo. Y ellos se van a escudar diciendo, pero no insististe para que yo lo valide. Entonces hay que insistir, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos con las adquisiciones dentro del grupo de la ejecución del proyecto? Las adquisiciones son las compras, ¿no? Las adquisiciones pueden cubrir todo, desde materiales, equipos de capital, recursos, ¿no? Puedo necesitar más recursos, suministro hasta soluciones, aplicaciones, sistemas, etcétera. También tema de servicios o algún tema de mano de obra tercerizado, tal vez, ¿no? En la mayoría de las organizaciones, los directores de proyectos no tienen autoridad para contratar, ¿sí? Eh, o sea, cuando uno es project manager, a veces nos delegan también el rol de poder comprar, de poder adquirir algo, porque tenemos un presupuesto. Pero en algunos casos nos dicen, esos temas háblalo con el área de compras. Entonces tenemos que estar muy de la mano. O en otro caso nos dicen, eso encárgaselo a compras. Tú solo genera el documento de requerimiento y compras se va a dedicar a ver cómo lo adquiere. ¿Sí? Hay esas tres posibilidades. Bueno, hay ciertos pasos para adquirir, ¿no? Primero, preparo y aperturo la licitación, ¿no? Siempre tengo que licitar, no solo irme a un proveedor, sino buscar la mejor opción, ¿no? Y dar la posibilidad a que muchos concursen por esas necesidades. Distribución y aclaraciones de la oferta, tenemos que comunicar hacia todos los proveedores de manera imparcial lo que necesitamos. Respuestas oferentes, cuando nos responden y nos dicen, esta es mi cotización, ¿sí?
Luego evalúo y selecciono al proveedor. Y finalmente, con el que me quedo, realizo la contratación y actualización de los planes de compra como tal. A todo este proceso, chicos, en todo lo que es tecnología, por ejemplo, se le llama due diligence, ¿sí? De esta forma, acá lo voy a colocar. Se llama due diligence, ¿de acuerdo? Ese es el proceso de compras desde que empiezo a licitar, ¿ok? Sigamos. ¿Cómo monitorizamos la aparición de nuevos trabajos? Tenemos dos vertientes, ¿no? La parte predictiva y la parte adaptativa. Nuevos trabajos, nuevos requerimientos mientras estamos ejecutando el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Por el lado predictivo, si sale algo nuevo, tenemos que gestionar todo el equipo del proyecto esos cambios para garantizar que en la línea base, ¿recuerdan qué era la línea base? Es tu predicción o estimación de tiempos inicial, ¿sí? Solo debamos incluir aquellos cambios que han sido aprobados y que todos lo conocen y que no hay chance a que digan, no, esto no lo debimos hacer, no, todo tiene que estar aprobado, ¿de acuerdo? Cualquier cambio en el alcance va acompañado de cambios apropiados en las personas, recursos, cronogramas y presupuestos. Siempre un cambio va a repercutir en cualquiera de estos factores. Necesitamos más personal, necesitamos hacer más compras, necesitamos cambiar el presupuesto, los tiempos, ¿sí? O sea, va a haber un cambio, definitivamente. Los cambios en el alcance pueden aumentar la incertidumbre, sí, ¿no? Porque me cambiaron algo que yo ya estaba avanzando al menos con una visión, con un objetivo. Me están haciendo cambios, entonces de repente ya no tengo que llegar a ese objetivo o hay algo que tengo que analizar, ¿no? Entonces me genera incertidumbre, lamentablemente. El director del proyecto trabaja con el comité de control de cambios y el solicitante del cambio para guiar las solicitudes de cambio a través del proceso de control de cambios propiamente, ¿no? Cuando hay cambios por el lado predictivo, es mucho más complejo que se acepte un cambio. Pasa por comités, pasa por rellenar documentación, pasa por ver y gestionar el control de cambio como tal, entonces es muy engorroso aceptar cambios en los enfoques predictivos. Los cambios aprobados se integran en los documentos aplicables de planificación del proyecto y son comunicados a los interesados correspondientemente, ¿no? O sea, los cambios que ya han sido aceptados hay que comunicarlo a todos para decirles está cambiando y los impactos son estos. Pero al final se va a lograr esto, ¿sí? En los esquemas adaptativos existe obviamente la expectativa de que nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, cuando llega algún cambio es más digerible, ¿no? De implementar. Si se añade igual o más trabajo del que se está completando el proyecto, continuará sin fin. Eso es cierto. Siempre acá, por más que se aceptan los cambios, tiene que tener un momento de cierre. Oye, ya, a partir de ahora no acepto más, porque de lo contrario nunca va a acabar. ¿Sí? El director del proyecto trabaja con el dueño del producto para gestionar las expectativas en torno a la adición del alcance. En estos En estos esquemas de trabajo, a la persona encargada del negocio que conoce y sabe justamente sobre su negocio, se les llama product owners, ¿ya? Son product owners, dueños del producto. El dueño del producto o el product owner es que el quien está muy de la mano con el director del proyecto para nosotros asegurarnos que se está satisfaciendo las expectativas de nuestro cliente. El dueño del producto prioriza la lista de trabajo. Esto es correcto. Ya, quien define todos los requerimientos es el dueño del producto o el product owner. Y él se encarga, sobre todo, de priorizar cuáles son los requisitos que deberían tener mayor atención y con prontitud. Esos, por ejemplo, se agarran para el sprint 1, para la iteración 1, ¿sí? Y de acuerdo a priorización se va dispersando en los diferentes sprints, pero quien los prioriza es el dueño del producto. Si el cronograma o presupuesto está restringido, el dueño del producto puede considerar el proyecto como realizado cuando se entregan los elementos de mayor prioridad. Eh, Normalmente, no sé por qué, los gestores de proyecto, los project managers, ocultan a veces esta información de cronograma o presupuesto, ¿ya? Cuando el product owner identifica algo así,
ellos pueden dar por supuesto de que ya están cumpliéndose muchas cosas y ahí puede existir problemas. ¿Ok? Nos vamos ahora al dominio número 6. ¿Ok? Dominio número 6, que es entrega y medición. Antes, hasta trabajo del proyecto, ¿no? Acá hemos visto cómo ejecutar todos las actividades dentro de la ejecución como tal. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Cuéntenme si todo está bien, un check, por favor. Si están ahí, también un check. Edilia, muchas gracias. Grecia, muchas gracias. Va de igual. Pensé que estaba solo. Gracias. Listo, entonces seguimos. Gracias por la motivación. Entrega y medición. Primero, vamos a ver cuáles son los requisitos de los entregables. Recuerdan que los entregables, dependiendo del enfoque de trabajo, se les llama incrementos o MVPs, ¿sí? Entonces, de esos son los que vamos a hablar. La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad para producir los entregables esperados que impulsarán en los resultados previstos. Si yo voy a entregar algo, ese algo tiene que cumplir con los requisitos, lo que le pedí, el alcance, ¿no? De dónde a dónde va a cubrirse nuestras expectativas y justamente también relacionados a la calidad. Solo para recordar, el tema de calidad no viene a ser otra cosa que cumplir con las características del producto al inicio del proyecto, ¿sí? Si yo cumplo ello y lo prueba el usuario y está cumpliendo, le estoy dando un producto de calidad. Basta que una característica, un requisito no esté, ahí se dice que un producto deja de estar en su enfoque de calidad. ¿De acuerdo? Los proyectos proporcionan valor de negocio, eso ya sabemos, todo tiene que generar un valor, desarrollando nuevos productos o servicios, resolviendo también problemas o reparando características que heredan o que hacen defectuosas o subóptimas el funcionamiento de nuestro negocio. ¿Cómo se relacionan los entregables dependiendo del enfoque? Por el lado predictivo, los proyectos que entregan la mayor parte de sus entregables al final del ciclo, si recuerdan, los entregables están al final, ¿no? Después de todo el desarrollo se entrega al final, no se entregan de forma parcial, ¿sí? Eh, Generan valor después del despliegue inicial, ¿no? Cuando yo ya entrego el producto, recién hacia el final de la entrega voy a poder ver qué valor me está generando. Por el lado del adaptativo, los entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden comenzar a entregar valor al negocio, ¿no? Entregables incrementales. Y ese valor puede ser hacia el negocio, al cliente o a otro interesado que esté en el proyecto. El valor de negocio a menudo continúa siendo captado mucho después de que el proyecto inicial haya terminado. Con frecuencia se utilizan ciclos de vida de productos y programas más extensos para medir los beneficios y el valor apartado por proyectos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empiezo un proyecto desde cero, desde la etapa de vida de un producto, lo empiezo desde cero, lo más probable es que cuando yo termine, ya, a pesar que terminé y cumple las expectativas, tal vez este no está generando el valor que quisiera darle a 100%. Tal vez solo le está dando un 20% de valor. Entonces va a pasar otra etapa. Ahí ese producto tal vez llegue al máximo del valor que se le da al negocio. Ese producto va madurando en el tiempo, ¿sí? Recuerden que los casos de negocio justifican el negocio justifica justamente la generación o la necesidad de implementar un proyecto. También intentan cuantificar los resultados deseados, es decir, hago un pronóstico. Proyecto, ¿qué me va a dar este proyecto? Justamente como lo dice su término. Y nos da una visión general del ciclo de vida del proyecto, liberaciones principales, entregables claves, ¿no? Ahí yo me voy comprometiendo hacia lo que te voy a entregar. Es el inicio de un proyecto, ¿no? El documento de casos de negocio. Requisitos de los entregables y el alcance, ¿cómo gestionarlos? Entregable, como ya sabemos, se refiere al producto, servicio o resultado provisional o final de un proyecto. Los entregables facilitan los resultados que el proyecto se comprometió a crear. Y hay dos formas, ¿ya?
desde la gestión de requisitos, donde prácticamente partimos de la recolección de los mismos y cómo evolucionan estos en el tiempo, hasta llegar a una etapa del alcance. Acá estamos hablando de un enfoque adaptativo, porque el alcance se define en el camino, ¿de acuerdo? No al inicio, ¿sí? Y bueno, luego de descomponer el alcance, finalizo con la entrega correspondiente. ¿Cómo gestionamos los entregables del proyecto? Ya lo vimos, ¿no? Tiene 4 etapas, ¿no? La recolección de requisitos, la evolución de los mismos, la descomposición del alcance y la finalización de entregables, ¿sí? A medida que se identifican los requisitos, se define el alcance que los cumplirá. Acá se empieza a definir el alcance. No obstante, en el 3 se termina y se descompone en partes. Al igual que los requisitos, el alcance puede estar bien definido por adelantado. Eso es enfoque predictivo. Puede evolucionar con el tiempo o puede ser descubierto. Esos son métodos ágiles, ¿sí? ¿Cómo descomponemos el alcance dependiendo del enfoque? En el predictivo tenemos enunciado del alcance, definido el alcance desde el inicio. El EDT, la especificación del desglose de tareas. Acá llegamos a un mínimo, a un máximo, mejor dicho, a una máxima descripción de todas las actividades que se deben tener desde el inicio. En la parte dictativa se generan historiales de usuario, ¿no? Partiendo desde una épica. ¿Qué es una épica? Una épica es un contenedor lógico para una gran historia de usuario, que es demasiado grande para completarse dentro de una iteración. Es decir, esta es una gran historia y dentro de esta historia tienen historias más pequeñas. A esas se les llama historias de usuario. Sin embargo, a un grupo de historias de usuario se le llaman también características. Puede haber más de una característica dentro de una épica. Estas características son conjuntos de requisitos que están relacionados y representan comportamientos específicos del producto. O sea, van a satisfacer una de las características de mi producto. El historial de usuario representa clara y concisamente un requisito escrito desde la perspectiva del usuario final. Esto lo gestiona el propio Product Owner y con sus propias palabras rellena, obviamente, este documento de historial de usuario y empieza a mencionar en su idioma lo que necesita. ¿De acuerdo? Nos vamos a la medición. ¿Cómo definir métricas e indicadores efectivos? ¿Ya? Seguimos en el séptimo, recuerdan que el séptimo dominio es entrega y medición, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con medición. Ya hemos visto entregables. ¿Cómo medimos? ¿Cómo definir métricas e indicadores efectivos? Tengo básicamente 3 enfoques de trabajo. Tengo la parte de entrega, la parte de la planificación y la parte de la medición del trabajo. La planificación identifico la línea base, que es el planteamiento inicial de la duración y descomposición de las actividades que se van a implementar. En esta tarea identificamos las métricas, o sea, identificamos cómo vamos a medir nuestro proyecto, ¿sí? Luego viene la medición propiamente. En esta medición, ya, este dominio como tal, evalúa el grado en que el trabajo realizado en el dominio de desempeño de la entrega, o sea, el tema de la entrega, yo ya entregué, este dominio de medición me dice qué tanto me ayuda, ¿ya? ¿Qué tanto me ayuda o me da cuáles son los beneficios del producto que he sido, que me han entregado? Comienzo a ver ahí, ¿ok? Disculpen, se me seca la garganta. Eh, en la medida que yo ya haya definido bien mis métricas aquí en la planificación, en la medición de trabajo yo empiezo a ejecutarlas, ¿no? Empiezo a tomar nota de cada métrica y a medir justamente, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que tomamos las acciones apropiadas para abordar las variaciones actuales o esperadas del desempeño deseado. Si yo encuentro que una métrica no está cumpliendo lo que yo esperaba, por ejemplo, ¿no? En 2 meses yo ya debía avanzar el 30% del proyecto. Sin embargo, veo de que solo avancé el 20%. Ahí mi métrica es el tiempo, ¿sí? Entonces yo, si realizo una medición del trabajo,
yo lo que debería hacer es ver de qué manera puedo alinearme y no estar retrasado, ¿sí? Entonces, puedo abordar justamente la variación que pueda suscitar con un enfoque dentro del proyecto. La entrega, básicamente es el hecho acá de generar información oportuna y precisa sobre el trabajo y el desempeño del proyecto. O sea, acá es una documentación que justamente me permita tener un sustento de lo que se ha hecho. Y cuando yo voy a requerir medir, me voy hacia esa documentación. ¿Sí? Listo. ¿Cómo definir estas métricas? Este trabajo de definir métricas requiere de bastante expertise porque también varía acorde al proyecto. Hay algunas que son estándares, ¿ya? Para cualquier proyecto, pero hay algunas que son personalizadas acorde al enfoque y al giro del proyecto. ¿Y para qué medimos? Básicamente medimos para evaluar el desempeño en comparación con el plan. Nosotros tenemos un plan, pero esa métrica me va a ayudar a ver si es que en realidad mi desempeño está en línea o no con ese plan. Puede estar desfasado, ¿no? También medimos para realizar un seguimiento de la utilización de los recursos para identificar cuál es el trabajo completado o los avances y cuál es el presupuesto que hasta este momento se tiene gastado. También para demostrar la capacidad de rendición de cuentas, tenemos que ir rindiendo cuentas como project managers, ¿no? Y presentar toda la información que requiera a los interesados para que estén tranquilos en relación al avance del proyecto. También medimos para evaluar si los entregables del proyecto están orientados a entregar los beneficios planificados, ¿no? O sea, todo lo que se le prometió que le va a generar valor debe cumplirse. También el hecho de asegurarnos de que los entregables del proyecto cumplan con los criterios de aceptación del cliente, ¿sí? El cliente, por ejemplo, te pudo decir, tengo 20 requerimientos para este proyecto, pero sabes, a veces se llega a un criterio de aceptación. Se le dice, mira, ¿qué te parece si yo me comprometo a cumplir 18? Y esas dos no son prioridades y de repente no lo voy a poder hacer en este tiempo. Podemos llegar a un consenso que esos dos lo puedo hacer después, en una segunda fase. Tal vez el usuario te diga, sí, correcto. Entonces ahí ya está diciendo que con 18 de los 20, ellos te van a aceptar el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo establecemos medidas efectivas, ya? O métricas efectivas que hagan sentido, no que sean al azar, ¿ya? Establecer medidas efectivas ayuda a garantizar que las cosas correctas se midan y se informen a los interesados. ¿Cuáles son esos dos tipos de mediciones? Indicadores claves de desempeño o los llamados KPIs y también las métricas efectivas. ¿Qué son los KPIs? Como menciono, ¿no? Son los indicadores claves de desempeño que son de tipo cuantificables, cuantitativas, ¿sí? Y estos nos permiten evaluar el éxito del proyecto. Tenemos dos tipos, los indicadores adelantados y los indicadores rezagados. ¿Cuáles son los adelantados? Los que nos ayudan a predecir cambios o tendencias en el proyecto. Por ejemplo, si el cambio o tendencia es desfavorable, el equipo de proyecto evalúa la causa raíz de la medición del indicador adelantado y toma acciones para revertir la tendencia. O sea, acá yo encuentro por qué está yéndonos mal en este tipo de indicadores y puedo tomar las correcciones del caso y revertir la situación y volver a ejecutar mi indicador. ¿Sí? Estos pueden reducir el riesgo de desempeño de un proyecto, ¿sí? Porque en la medida que yo los vaya encontrando, los voy limpiando, los voy limando y encuentro un indicador, pues, que no tenga ningún desfase, sino más bien una ganancia, ¿ok? ¿Cuáles son indicadores rezagados? Son aquellos que miden los entregables o eventos del proyecto de una manera que proporcionan información después de que se presentan los hechos. Los ejemplos incluyen el número de entregables completados, el cronograma, la variación del coste, cantidad de recursos consumidos. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Ya? Estos permiten ver si una vez que hemos presentado el entregable, se presentan algunos hechos que hagan entender de que lo que hemos presentado en realidad no está dando frutos. Empiezo a ver indicadores que lejos de ver
qué tan satisfactorio está el cliente, más bien nos hace ver qué tan aburrido está el cliente, qué tan decepcionado está el cliente, ¿sí? Estos indicadores son bien riesgosos de gestionar, porque son los que más evidencian algún problema, desfase u otros en el proyecto. El otro tipo son métricas efectivas. Ahí nos menciona que los equipos de proyecto solo deberían medir lo que es relevante, no todo, y deberían garantizar que las métricas sean útiles. Las características de las métricas efectivas son las métricas SMART, ¿sí? Eh, Métricas inteligentes. ¿Cuáles son? Deben ser específicas. Las mediciones son específicas en cuanto a qué medir. ¿Qué es lo que voy a medir? Por ejemplo, el número de defectos, los defectos que se han corregido, el tipo de tiempo promedio que lleva a corregir los defectos, son indicadores que se pueden medir, ¿de acuerdo? También hay las significativas. Las medidas deben estar vinculadas al caso de negocio, ¿sí? Esas medidas, esos indicadores tienen que estar directamente relacionados con los objetivos y requisitos del proyecto. Deben ser alcanzables. El objetivo es alcanzable dada las personas, la tecnología y el entorno. No puedo definir métricas que sean inalcanzables. Ya, no puedo hacer porque yo mismo me estaría, como se dice, haciendo el harakiri, ¿no? Porque yo mismo me estaría poniendo la mano al cuello. Porque si defino un indicador que no lo voy a alcanzar, ¿para qué lo estoy colocando? ¿Sí? Relevante, las medidas deberían ser pertinentes, ¿no? Medidas que me permitan tomar decisiones, que me permitan mostrar que estoy generando valor. Si no, no tiene sentido generar estas métricas. Deben ser oportunas, ¿correcto? La información que es antigua no es tan útil como la información reciente para tomar las mejores decisiones. Eso es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo los defino de manera oportuna, voy a poder hacer las mediciones del caso. Pero si los evidencio, genero, cuando ya está acabando el proyecto, no me va a servir de nada. ¿Ok? Y esto es lo que teníamos pendiente de la clase anterior. ¿De acuerdo? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o todo está claro hasta aquí. Confírmenme con un check si todo está claro, por favor. Chicos, ¿están ahí? Nadie levanta la manito. Grecia, John, Valle. Tal vez hay alguna duda. Ok, gracias Grecia, gracias Vade. Solo participan las dos. ¿Qué pasa con nuestros otros compañeros, chicos? Ahí estamos con Daimi, con Ronald. Ronald siempre participa, Carlos también, pero hoy no los veo. Así que ánimos, chicos. Es nuestra última clase. Están a punto de culminar una parte importante y sería bueno que tomen nota de todo y estén participando porque se les viene el examen. Y ese examen pues les va a permitir certificarse. Así que traten de tomar todas las notas correspondientes. Certifíquense, chicos, es la manera de poder glorificar este tiempo que ustedes han invertido, ¿no? 6 clases de hora y media cada una, un esfuerzo considerable por parte de ustedes. Así que apunten a ello, ¿sí? Despertemos, chicos. Sé que es viernes, cansados, estoy igual, pero igual con las ganas de enseñarles y que ustedes se lleven, pues, conocimientos actualizados de vanguardia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer match con nuestra última clase correspondiente, ¿eh? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver el tema, el último dominio, que es el de incertidumbre y cómo esto se relaciona con los riesgos. ¿Ya? Esta parte es otra, yo siempre digo, ¿no? Los 8 dominios son iguales de importantes, pero sí los clasifico por complejidad en la gestión de esto. El dominio de interesados es complicado manejar. ¿Por qué? Porque tenemos interesados de todo tipo. Y mantenerlos a todos involucrados en todo el proyecto es muy difícil, muy desgastante. En cualquier proyecto, ¿ya? Es muy difícil. Por lo tanto, necesita mucha delicadeza, mucha paciencia, mucho tino, mucha creatividad para lograr que ese dominio sea cubierto de manera exitosa. Ese es uno. Otro dominio que lo veo complejo de gestionar
es básicamente la planificación. En la planificación tengo que ver tiempos, priorizar requisitos, asignar recursos, tema de comunicaciones, tema de las EDTs, la lista de actividades, presupuestos, ¿sí? Entonces, tiene diferentes factores, pero ¿por qué yo lo veo menos complejo que el de interesados? Porque ahí depende de nuestra propia gestión. Nosotros contactamos a quienes son expertos y les decimos que nos ayuden a armar el plan. En cambio, en el tema de interesados, dependo de los demás sí o sí, ¿ya? Entonces, en la medida que hagas tareas que dependes de los demás, es más complejo de gestionar, créanme, ¿sí? Digamos, en tercer puesto, a nivel de la gestión, en relación a la complejidad, para mí es la incertidumbre, los riesgos. Si tú no tienes mucho tino en gestionar los riesgos, en avisorar los riesgos, en predecir los riesgos, entonces no vas a estar muy preparado de cara hacia lo que pueda pasar. Y cuando pasa, el impacto es muy difícil de manejar. Entonces, en la medida que tú tengas mucho expertise, mucho tino de avisorar lo que pueda pasar a nivel negativo, eso te va a permitir tomar los recaudos necesarios. Pero de lo contrario, te vas a arriesgar muchísimo. ¿Ok? Bueno, entonces, en esa línea venimos a ver el dominio 8, que es la incertidumbre y o riesgos. ¿Sí? ¿Cómo tratar la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad y la volatilidad? 4 factores dentro de los riesgos. Los proyectos existen en entornos con diferentes grados de incertidumbre, es decir, con diferentes grados de desconocimiento. La mayoría no conoce todo, a no ser que estemos trabajando en un proyecto predictivo, ¿no? La incertidumbre presenta amenazas y oportunidades que los equipos de proyecto exploran, evalúan y deciden cómo mejorar. Amenazas es aquello que nos va a impactar, ¿sí? Sí o sí nos va a impactar. Muchas veces esas amenazas se transforman en oportunidades de mejora, de crecimiento. Ahí es donde uno ve qué tan experto o qué tan capo es la persona que está gestionando el proyecto. Aquellas personas que solo se quejan de las amenazas, estamos dando digamos, eh, una concepción bien negativa del proyecto. Y nosotros como project managers tenemos que mantener la calma, mantener la serenidad, mantener el interés y la confianza en el proyecto, pase lo que pase. Entonces, esas amenazas, lo mejor es transformarlas y volverlas en oportunidades. ¿De acuerdo? Asimismo, la incertidumbre tiene muchos matices, tales como el riesgo asociado con no conocer eventos futuros. Ese es un punto, ¿sí? Eh, Justamente lo que decía, ¿no? El riesgo de que algo pueda pasar. Es difícil a veces predecir eso. La ambigüedad asociada con no ser consciente de las condiciones actuales o futuras del proyecto. Quito que acá voy a ponerlo más bien en modo presentación. Un segundito, por favor. Un segundito. Ah, sí. Ya. La ambigüedad. La ambigüedad y la complejidad no es lo mismo. A veces muchos equivocan esa concepción, ¿ya? La ambigüedad es aquello que no está claro, ¿sí? No está claro, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? No está muy claro. Entonces, ese tipo de incertidumbres son los que más riesgo generan, ¿sí? Las complejidades, ya, dentro de un sistema o entorno dinámico, ya, tienen resultados impredecibles. Es bueno, no sé si ustedes se acuerdan, existe un principio dentro de la gestión de proyectos que se llama navegar en la complejidad. ¿Sí? Ese es el principio 9 o 10
si mal no me equivoco. Es bueno estar sumergidos en la complejidad porque eso nos hace, nos da la oportunidad de crear, de renovar, de cambiar, ¿sí? Eh, pero hay que hacerlo con mesura, porque muchas veces con nosotros mismos comenzamos a complejizar la solución del problema. Y eso es un problema justamente, porque ya voy a perder el control dentro de lo que estoy queriendo realizar. Entonces, lo complejo es bueno, pero debe ser medido oportunamente. ¿Ok? Justamente ahí dice, ¿no? La navegación exitosa por la incertidumbre se inicia comprendiendo el entorno más amplio en el que está operando, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos factores en los cuales operamos? Factores económicos y básicamente dentro de estos factores pueden existir la volatilidad de precios, inflación, deflación, ¿no? Consideraciones técnicas, oye, tecnología nueva, vamos a utilizar alguna inteligencia artificial tal vez. También las limitaciones o requisitos legales o legislativos, las regulaciones, ¿no? El entorno interno y externo. Externo, por ejemplo, el entorno ambiental, la seguridad, condiciones climáticas y condiciones laborales. Influencias sociales y políticas, medios de comunicación o políticas internas de la organización. Como ven, estos son, en conjunto, nos brindan el contexto interno y externo de la empresa. Y es bueno tenerlos en consideración para poder avisorar qué riesgos puedan suscitar en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo tratar la incertidumbre? Igual, ¿no? Veamos, la incertidumbre. La incertidumbre, que es el desconocimiento, no lo sé, es inherente a todos los proyectos. O sea, no va a existir un proyecto que no tenga incertidumbre. Siempre van a existir. Si ustedes encuentran un project manager que te diga, no, tranquila, no hay incertidumbre en mi proyecto. Si te está diciendo eso, más bien preocúpate porque algo va a pasar. Y eso siempre es así, ¿sí? Por esta razón, los efectos de cualquier actividad no se pueden predecir con precisión y puede presentarse un rango de resultados. Cuando uno evalúa los riesgos, siempre tiene que evaluarlos en base a un rango, no en base a un número exacto, sino en base a un rango. ¿De acuerdo? ¿Cómo respondemos a la incertidumbre? Ok, ¿cómo respondo, no? ¿Cómo respondo hacia el desconocimiento? ¿Y cómo lo avisoro? Peor todavía. Veamos. Necesito recopilar información, ¿ya? En la medida que yo encuentre más información, puedo reducir la incertidumbre. Por ejemplo, yo hace menos de 3 semanas he entrado a un proyecto que está muy complicado de llevar y es un proyecto regulatorio de la SUNAT. Eh, Entré a ese proyecto con un grado de incertidumbre grande. Me invitaron, me dijeron, ayúdanos a destrabar todo lo que está pasando porque ya no podemos avanzar. Entonces, bueno, y en teoría el proyecto ya está casi en un 70, debería estar en un 70% de avance, falta un 30, en teoría. Pero entonces yo digo, si están a un 70, ¿cómo no pueden seguir avanzando si ya han avanzado gran parte? Entonces ya me genera una incertidumbre. ¿Por qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando? Y como entro con ese grado de incertidumbre, lo que yo tengo que hacer es comenzar a recopilar información, tener reuniones con las personas claves que han participado en el proyecto, generar grupos de trabajo en el que yo empodere a cada uno de ellos para que saquen adelante el proyecto. Tengo que también indagar cómo está el mercado en relación a esos proyectos que estoy tomando. Y entonces, recién cuando todo ello ha pasado, yo he podido tener algo más de certeza. Se disminuye la incertidumbre. También tengo que prepararme para múltiples resultados, ¿sí? Disponer de una solución primaria, así como de planes de reserva o contingencia. ¿Qué pasa si es que igual el riesgo sucede? Tengo que saber responder ante ello de tal manera que el impacto no sea tan negativo. Diseño basado en conjuntos, ¿ya? Se pueden investigar múltiples diseños o alternativas al principio del proyecto con el fin de reducir la incertidumbre. Esto permite que el equipo del proyecto considere los compromisos como tiempo versus costos, calidad versus costos, riesgos versus cronograma o cronograma versus calidad. ¿Qué pasa?
Cuando yo avisoro de que va a pasar algún problema y que esto se va a traducir en la existencia de un riesgo, en la materialización de un riesgo más que la existencia, lo que yo debo hacer es utilizar variables medibles, pero no por sí solas, sino utilizar variables comunicativas. Por ejemplo, ¿no? Tiempo versus costo. Lo que dicen, costo-beneficio, también. Seguramente han escuchado ese término, costo-beneficio, ¿sí? Oye, me cuesta más, me cuesta menos, pero no tengo mucho beneficio. O me cuesta más y tengo mucho beneficio. O hay cosas que me cuestan más, pero no tengo ningún beneficio. Al revés también. Hay cosas muy eficientes que cuestan menos y tengo muchos beneficios. Tengo que entender muy bien cómo conversan estos dos para que en base a ello los riesgos puedan ser mejor gestionados. Incorporar la resiliencia, que también lo vimos en nuestro principio número 11 de la parte de estándares en el PMBOK 7. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y responder positivamente a los cambios inesperados. Si el enfoque inicial del diseño de un producto o un prototipo no es eficaz, el equipo debe ser capaz de aprender a adaptarse y responder rápidamente. O sea, la resiliencia me invita a que yo me adapte y responda de forma constructiva ante un problema, ¿sí? No solo me adapto, sino respondo constructivamente. Eso es, por ejemplo, agarrar una oportunidad, una amenaza, transformarlo en una oportunidad y dispararme hacia el crecimiento. Ambigüedad. La ambigüedad situacional, ¿ya? Surge cuando es posible más de un resultado, ¿ya? No solo es sí o no, sino es, oye, yo tengo 4 soluciones y cada solución tiene posiblemente 5 resultados. 4 soluciones y 5 por cada solución son 20 posibles resultados. Y al final, ¿cuál administro? ¿Cuál selecciono? ¿Sí? Tener múltiples opciones para resolver un problema es una forma de ambigüedad situacional. A veces, mucho es poco. ¿Sí? ¿Cómo responder cuando esto existe? Podemos elaborar progresivamente ya los entregables. Por eso dice, este es el proceso iterativo de incrementar el nivel de detalle de un plan para la dirección de proyectos a medida que se cuenta con mayor cantidad de información. En la medida que yo voy recopilando más información, voy teniendo mayor alcance, mayor requisitos, como en los enfoques predictivos, yo puedo tener más certeza de cuál es la solución que en realidad me va a brindar mejores resultados, ¿sí? Puedo hacer experimentos, ¿no? Puedo tomar ciertos casos y al inicio del proyecto empezarlos a probar y así darme cuenta cuál es la mejor solución. Prototipos son diseños de cómo quedaría cada solución y esos prototipos lo tiene que resolver, revisar y aceptar o negar el product owner, ¿de acuerdo? Complejidad. ¿Cómo tratar la incertidumbre? Ambigüedad, complejidad y volatilidad. Ya hemos revisado la incertidumbre, ya hemos revisado la ambigüedad, ¿de acuerdo? Antes de entrar a la complejidad y complejizarnos más, quisiera hacerles una pregunta, chicos. Ya que acabamos de hablar sobre incertidumbre y ambigüedad, cuéntenme. Déjame, por favor, un ejemplo. ¿Cuántos estamos? 3, 6, 8. Déjame un ejemplo, por favor, de un ejemplo de ambigüedad y un ejemplo de incertidumbre. ¿Quién me ayuda con eso? Apóyame, chicos, para ver si se ha entendido el mensaje de qué cosa es incierto y qué cosa es incertidumbre. A ver, voy a tantear algo, espero que me funcione, ¿ya? Eh, Sandra, ¿está activado el audio de todos? Uy, nuestra coordinadora tampoco nos responde. Sandra, ¿estás? Chicos, ¿alguno de ustedes puede intentar probar si su audio está activado? Hola, sí, Ah, perfecto, Ronald, sí está activado.
¿Podrías tú ayudarnos, ya que participaste, Ronald? Justo estaba preguntando, ¿qué pasa con Ronald? Siempre participa. No sé si puedes ayudarnos, ya que se percibió que sí está activo tu audio. Darnos un ejemplo de incertidumbre y un ejemplo de ambigüedad. ¿Podrías ayudarnos con eso o alguno de ustedes, chicos, por favor, ya que está activo el audio? ¿Cómo le va? Buenas noches, Frank. Bueno, en lo que es incertidumbre, bueno, más a mí se me enfoca en lo que son la bolsa de valores, mercados, cosas así, que todo depende ¿qué será? De las fluctuaciones, de lo que la persona piensa o espera. Un ejemplo, Ok. incertidumbre para mí sería bolsa de valores. Y ambigüedad, bueno, algo ambiguo es que puede tener dos opciones. Y bueno, como entré un poco tarde porque estaba llegando al trabajo, casi no Uy, estoy al día, ya, al tanto. Al tanto. ok. Ok, pero no, o sea, creo que a pesar de no haber estado presente en toda la clase, tal vez, valoro mucho tu participación, ¿ya? Y me gustaría que el resto, por favor, copie ese ejemplo, que a pesar que nuestro compañero está trabajando o está saliendo del trabajo, igual nos apoya con su participación y el respeto, obviamente, ¿no? Les pido su participación y me responde como tal. Muchas gracias, Ronald. Y en realidad tiene razón su compañero. El tema de incertidumbre, por ejemplo, es el tema de la bolsa de valores. No sabemos, un día, una acción, un bono, cuesta más, cuesta menos, en horas, en minutos, cambia digamos, el valor en el mercado de ciertas acciones o bonos o algún instrumento financiero. Entonces, esa incertidumbre, ¿ya? Eh, por ejemplo, ese nivel de incertidumbre, sobre todo es para aquellos que cotizan en bolsa, ¿no? Juegan con esa incertidumbre, es inevitable. El tema de la ambigüedad, solo para ahí acotar, Ronald, no solamente nos dan dos alternativas. La ambigüedad es cuando tengo varias alternativas y yo no sé cuál va a suscitar o cuál es la mejor. Pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, más de una. ¿Ya? Entonces ahí es ambiguo. Un ejemplo de ambigüedad, por ejemplo, cuando eh, participamos en el inicio de un proyecto, ¿ya? No, les voy a poner otro ejemplo más claro, ¿ya? Ahora, en la clase, participamos de esta clase, ustedes como alumnos participan de esta clase, y lo que pasa en esta clase básicamente es que yo les digo, ¿no? Chicos, ¿se entiende? ¿Sí o no? Y nadie me responde. Hay silencio absoluto. Ahí para mí es ambiguo. Yo puedo interpretar que tal vez no alzan la mano porque todo está claro, o no alzan la mano porque no se entiende nada. Entonces ahí está siendo ambiguo, no sé cómo interpretarlos. Es por eso que a veces yo les digo, chicos, por favor respondan para saber si se está entendiendo o no. Esos casos generan ambigüedad. No lo sabemos en realidad qué respuesta es la correcta. En este caso hay solo dos, o están entendiendo o no están entendiendo. O puede ser un término medio, puede ser que estén entendiendo más o menos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de ambigüedad, ¿de acuerdo? A ver, vamos a probar. ¿Se entendió, chicos, los ejemplos? Ambigüedad, y creo que hay chicos que han participado desde la escritura. A ver, gracias, Ronald. Vade, igual, muchas gracias. Ahí justo, Vade nos mandó su ejemplo. Esa es otra manera de participar, ¿ya? ¿Qué dice? Incertidumbre. No está claro si la tecnología elegida funcionará correctamente a gran escala. Sí, sí, a veces uno selecciona una tecnología, por más que tengamos las mejores referencias, no sabemos si en nuestro caso nos va a funcionar. Es una incertidumbre. Ambigüedad. Los clientes potenciales tienen diferentes opiniones sobre qué funcionalidades debería incluir en el software. Tiene algo de ambigüedad y algo de incertidumbre, porque si, por ejemplo, ya no tienen bien claro cuáles son las funcionalidades que debería incluir el software, es porque es incierto para ello, en realidad, el objetivo del proyecto.
¿ya? Porque si tienen claro el objetivo del proyecto, por más que el software sea uno u otro, sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces, ahí el objetivo y el alcance del proyecto no está claro, es incierto. Y por lo tanto me genera esta ambigüedad. No sé cuáles son los mejores requisitos que debo identificar. Entonces, es una mezcla de Edilia. También puede ser anticipar y prevenir. Eh, el anticipar, ya, básicamente está relacionado con la mitigación, ya. En realidad, los dos términos, mitigación y prevención, están relacionados con la mitigación. ¿Por qué? Porque yo anticipo algo para que el riesgo no suscite. Prevengo algo para que el riesgo no suscite. Una vez que ya suscitó el riesgo, que ya es real, ahí tengo que ver el tema de contingencia para saber cómo me debe impactar lo menos posible este riesgo que está suscitando en ese momento. ¿De acuerdo? No está relacionado mucho a los términos de ambigüedad e incertidumbre. ¿Sí? Listo, chicos. Gracias, Ronald. También quienes me ayudaron. Vade. También me ayudó Edilia, justo. Ya. Los tres alumnos. Muchas gracias, chicos. Sigamos. Vuelvo a proyectar. Ah, no, sí estoy proyectando. Listo, nuevo presentación. Ya. Eh, Dentro de la parte de incertidumbre, existe un rubro que nos ayuda un poco a gestionar esos riesgos. No solo nos ayuda a ver las pautas conceptuales o generales de estos, sino nos ayudan a gestionarlos. ¿Y de qué manera? De esta. El riesgo nos dice que está asociado a la incertidumbre, lo que venimos conversando, ¿no? Si ocurren, pueden tener un efecto positivo, eso es también otro. Un riesgo no solo es que sea negativo, eso es importante, ¿ah? Eh, Puede ser de que exista un riesgo, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo que su compañero nos dijo. Un riesgo es la volatilidad de la bolsa de valores, ¿sí? Pero el riesgo puede ser positivo, porque si sube la cotización de una acción o de un bono, y yo he cotizado en esos, voy a ganar. Ese riesgo me favoreció. Pero si baja la cotización de estos instrumentos financieros, pues voy a perder. Entonces ahí se vuelve negativo, se vuelve una amenaza, ¿de acuerdo? Entonces un riesgo puede tornarse posteriormente en positivo o negativo. ¿Cómo gestionamos los riesgos en un enfoque predictivo? Primero, identificamos los riesgos, realizamos el análisis cualitativo, realizamos el análisis cuantitativo y planificamos la respuesta a los riesgos. Esas son las tres etapas importantes, ¿ya? Dentro de la parte cualitativa, ya, acá no tenemos números, ya tenemos cualidades, características, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Decimos, oye, la probabilidad vamos a darla en estos 5 enfoques. Nada probable, poco probable, medianamente probable, bastante probable y muy probable. Y le vamos a dar un puntaje a cada uno de estos, ¿sí? A nivel de impacto, el impacto puede ser muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Y a estos también les damos un puntaje correspondiente. ¿Para qué? Para cuando identifique los riesgos, le dé alguno de estos puntajes, ¿sí? Luego realizo el análisis cuantitativo, justamente acá ya vengo a cuantificar, con números obviamente, ¿sí? Y transformo en un valor monetario el esperado de riesgo. Y básicamente esta probabilidad o este valor esperado está sujeto en identificar cuáles son amenazas, van a darnos un resultado negativo y cuáles son oportunidades, un valor positivo, ¿sí? También lo que puedo hacer es sumar el valor medio de todos los riesgos, ¿no? Para yo saber cuál es el riesgo total de mi proyecto, total, ¿sí? Acá es por riesgos y acá es por todo el proyecto, ¿no?
Sumo el valor monetario esperado de cada uno de los riesgos para saber el de todo el proyecto. Una vez que ya lo tengo analizado, mis riesgos, planifico cómo responder a ellos. ¿De acuerdo? Planifico cómo responder a ellos. Este es un ejemplo de cómo se maneja una matriz de riesgos, ¿ya? Basándonos en estos 4 pasos. Identifico. Cuando identifico, los listo. Acá empiezo a listarlos. Y empiezo a ver si es un riesgo que está asociado a una amenaza o una oportunidad, ¿sí? Y asimismo las categorizo. Están relacionadas a operaciones, al personal, al lado financiero, al tema climático o a temas culturales incluso, ¿de acuerdo? Y asimismo, lo que coloco es el objetivo afectado. El objetivo afectado está dividido en 4 factores: en el cumplimiento del alcance, del costo, del tiempo y de la calidad. Aquí voy viendo por cada uno de los riesgos cuál me afecta. Puede afectarme a 1, a 2, 3 o a los 4 a la vez, ¿sí? Y también lo que menciono, ¿no? Tema de probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es? Nada probable, poco probable, medianamente probable. De acuerdo a ello, yo le coloco una puntuación. El impacto, igual, ¿no? Bajo, moderado, alto, muy alto, etcétera, le pongo una puntuación. Severidad, ¿qué tan severa tiene que ser nuestra acción para poder mitigar estos riesgos, ¿no? Puede ser severidad alta, media, baja, ¿no? La multiplicación de todos estos 3 me va a dar un puntaje y dependiendo del resultado voy a tener con qué prioridad debo gestionar estos riesgos. La prioridad, por ejemplo, acá es baja, o sea, no me impacta mucho, ¿no? No me impacta mucho, al final no tiene mucha probabilidad, perfecto, entonces finalmente va a tener un resultado de gestión baja, pero algunos me va a salir alta. Y por ejemplo, ¿no? Esta que ha salido alta, tiene casi en todo de medio para arriba, ¿no? Probabilidad 0.5 es medianamente probable. Impacto 0.4, alto. Severidad 0.2, que normalmente es alto. Entonces, obviamente, la prioridad me va a salir alta, ¿sí? Media, tengo aquellos que de alguna manera están pues justo a la mitad de la priorización, ¿no? Entonces, esta matriz de riesgos nos permite justamente evaluar correctamente mis riesgos y darles algún plan de acción a aquellos que sean de prioridad alta o media por lo menos, ¿de acuerdo? Este es un análisis de dispersión, ¿no? Al final, esto yo lo transformo en un análisis, en una gráfica de dispersión. Acá pongo en la horizontal, pongo los impactos y en la vertical la probabilidad. Y distribuyo los valores de cada uno, ¿ya? Distribuyo los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá fácil de darme cuenta, el 3 va a tener una probabilidad e impacto alto. ¿Sí? El 13, un impacto muy alto, pero es poco probable que suceda, ¿sí? El que tiene menos impacto, ¿cuál es? El 9. Este, casi nada de probabilidad y muy bajo el impacto, así suceda. Entonces, ahí ves cuán dispersos están. En buena hora, solo tenemos 2 que están muy altos, ¿no? Muy altos. Es una forma de gestionar mis riesgos. Tal vez aquí no se nota mucho, pero les voy a dar el mensaje. Y básicamente el mensaje de este ejemplo va de la siguiente manera. Quédense con que acá está la descripción de los riesgos, acá está la probabilidad, acá tenemos el tiempo, ¿ya? En el análisis cuantitativo, ¿qué tenemos? Tiempo en días, ¿de acuerdo? Ah, no, en horas, acá está en horas para las primeras, en días, el costo, en un tipo de conversión, el valor monetario esperado a nivel de días y a nivel de euros, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Y finalmente, ¿qué hago con estos resultados? Yo voy a decir, perfecto, entonces la duración inicial del proyecto de alguna manera va en 125 días. Voy a reservar un 11 o 12 días por si algo pasa. Esto me permite justamente identificar ello.
El costo inicial del proyecto va en 93.000 euros. Yo voy a reservar 2.852 por algún tema en particular, ¿sí? Tema de amenazas y oportunidades, ya, aquí ya voy a identificar cuánto es el tiempo, cuánto es el costo para las amenazas y para las oportunidades. Y voy a reservar también una contingencia para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, es la manera que yo puedo cuantificar a mis riesgos. Finalmente, yo puedo, con esos riesgos analizados, puedo dar una duración final y un costo final, porque esos riesgos básicamente están mapeados en estos 11 o 12 días y en estos 2.852 euros, ¿sí? De esa forma estamos distribuyendo. Solo por si tal vez no se captó, acá dice valor monetario esperado. Este costo, la suma de todos estos costos, son los 2.852. La suma de todos estos tiempos son los días. Y estos son los que yo le agrego a mi estimación inicial. Y así saco el final. ¿De acuerdo? Eh, Gestión de riesgos en enfoques predictivos. Ya recuerden, efectos que son ejecutados hacia el inicio del proyecto. Tenemos 4 vertientes: identificar los riesgos, realizar los análisis, cualitativo, cuantitativo y la planificación, ¿sí? ¿Cómo estas estrategias se gestionan para riesgos negativos? La base de evitar, debo evitarlos, ¿sí? ¿Cómo actúo para eliminar esa amenaza? Para la transferencia es cómo cambio de titularidad el seguro, lo externalizo, o sea, veo que tengo que transferir ese riesgo, no me lo voy a comer yo, como se dice, ¿no? Mitigar es tomar medidas para reducir la probabilidad del impacto, evitar que el impacto suceda, ¿sí? Aceptar es decir, ok, va a pasar y lo acepto. Escalar, la amenaza está fuera de nuestro alcance y debo avisarlo hacia mis superiores para que hagan algo. En relación a los riesgos positivos, tengo que explotarlos, ¿sí? Porque esto me va a ayudar, ¿sí? Tengo que compartir, transferir los conocimientos a otras personas, mejorar, tomar acciones para aumentar la probabilidad o impacto, aceptar, reconocer cuáles son esas medidas que debo tomar de cara hacia aceptar esas oportunidades en los riesgos identificados. Escalar igual, de repente, por más que la oportunidad me parece muy buena, pero de repente está fuera del alcance del proyecto, pero igual la identifiqué, alzo la mano y pido que alguien lo gestione, ¿sí? Las estrategias que seleccionemos como plan de respuesta impactarán en el tiempo y costo, lo que vimos en la lámina anterior. ¿Recuerdan? Había una reserva para tiempo y costos, ¿no? Pero esas nos van a ayudar a reducir el riesgo del proyecto y por tanto las reservas de contingencia necesarias. Durante el ciclo de vida del proyecto debemos vigilar la aparición de cualquier riesgo. Estos riesgos no solo lo identifico al inicio, siempre tengo que irlos monitoreando, ¿ya? Porque hay que cuantificarlos y cualificarlos. En un proyecto con enfoque adaptativo, esto es para enfoques adaptativos, se puede utilizar a alto nivel una hoja de ruta y versiones, la gestión de riesgos clásicas. ¿Cómo así? Este es el Scrum. Ya creo que no se ve muy bien, pero igual les explico. Yo acá tengo mi Product Backlog. ¿Qué es mi Product Backlog? Es toda la lista de requerimientos, todas, todas, todas. En el Sprint Planning, que es la reunión inicial de mi proyecto, yo empiezo a armar los Sprint Backlog, que es los priorizados requerimientos que vienen del Product Backlog. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí los selecciono, identifico cuáles van a ser priorizados. Y empiezo, digamos, a ejecutar el sprint como tal. Empiezo a ejecutar el sprint como tal, incluyendo esos requerimientos. Asimismo, dentro de este sprint, hago mis daily Scrum, que son reuniones diarias para poder ver y analizar si algo está pasando, si algún riesgo tal vez se está suscitando para poderlos administrar. Y finalmente yo tengo mis incrementos, ¿no? Y ahí termino con el sprint review y con el sprint retrospectiva, la reunión de retrospectiva, ¿sí?
Entonces, en esta parte de los dailies, identifico los riesgos que puedan ir suscitando para darles algún plan de acción. El riesgo se considera al seleccionar los ítems de la lista de trabajo. Correcto. Cuando yo paso hacia acá los requerimientos priorizados, también estoy asumiendo los riesgos que estos tienen y los voy identificando mientras ejecuto, ¿sí? Las reuniones diarias, los dailies, se pueden utilizar en cualquier proyecto y son una fuente para identificar posibles amenazas y oportunidades, ¿ya ven? Las demostraciones frecuentes de incrementos, estos incrementos, los entregables de cada sprint, ¿ya? Proporcionan retroalimentación. Me van a dar una retroalimentación negativa, qué cosas han ido mal, ¿ya? Para que me permitan hacia el futuro de repente concebir esas amenazas y poderlas gestionar de manera correcta. Retroalimentación positiva, nos van a decir qué bueno que lo estén realizando de esta manera, entonces lo perfecciono y me da mejores resultados. En las retrospectivas, lo que yo voy a hacer es identificar qué planes de acción debo tomar para gestionar esos riesgos identificados y los tengo que dar a conocer, ¿sí? En el peor de los casos en el cual se manifiesten todos los riesgos negativos, se acota el costo a la duración del sprint. O sea, esos riesgos los tengo que gestionar en este sprint, en estas máximo 4 semanas. Si hay algunos que no los puedo gestionar acá, así como los requerimientos, los paso al siguiente sprint. ¿De acuerdo? Estas técnicas también pueden ser útiles en proyectos con enfoques predictivos. Sí, también durante la ejecución yo podría identificar, ¿no? En reuniones, en checkpoints semanales, reuniones semanales tal vez, cuáles son los riesgos que puedan ir suscitando, ¿sí? Y eso, en principio, chicos, sería lo que ya nuestra presentación, a nuestro curso se refiere. Ya, no sé si tengan alguna consulta, chicos, o quedó todo claro. Si todo quedó claro, regálenme un check. De lo contrario, quería mencionarles un ejemplo, ¿ya? Para terminar estos 5 minutos. Gracias, Edilia, gracias, Grecia. Ok, perfecto. Quería mencionarles y acotarles algo importante. Ustedes, chicos, que han llegado hacia la última clase, que son 9, ¿ya? Los felicito como lo hice al inicio. Y entiendo que han llegado hasta esta clase porque les llama mucho la atención el tema de gestión de